eso de buen estado, ni las calles del centro están en buen estado, así que mientras tengamos un acceso donde se pueda transitar despacio, estamos bien. ¿Qué otro criterio tienen por ahí? También pusimos pendiente, pero no sabíamos si estaba bien. Podemos poner pendientes. Obviamente, el criterio de pendiente para un vivero forestal no necesariamente tiene que ser el criterio de pendiente para una urbanización. ¿Sí? Obviamente, hacer menos trabajo. Hacer una pendiente llana que hacer una pendiente escapada, ¿no? Profe, nosotros pusimos el superficie también, el área que va a ocupar. Eso, eso lo ponemos después. ¿Por qué? Cuando uno hace un análisis de prioridad de asignación de usos, recién se determina la superficie y las dimensiones. Ahora vamos a ver, en función de las áreas que nosotros tengamos, cómo definimos después la superficie. Porque vos podés hacer un vivero forestal en un área chiquita, podés hacer 800 metros cuadrados o lo podés hacer en una hectárea. Todo depende de cómo te organizás. En los invernaderos, por ejemplo, se hacen cultivos en altura, o sea, se hacen en varios pisos altitudinales, pero se incorpora tecnología de por goteo y otras cosas más que permiten hacerlo y hacer eficiente el uso de un espacio pequeño. ¿Sí? Bien, ¿qué otro criterio tenemos? Profe, costo de los insumos a ocupar. ¿Cómo? Costo de los insumos a ocupar. No, porque eso es una variable que no depende de la ubicación del terreno. Todo lo que es costo de insumo no tiene nada que ver con dónde vos vas a ubicar tu vivero. Y si hablamos, sí, pero la distancia para ir a buscar las cosas, ahí está accesibilidad, ya lo tenemos cargado ahí. Profe, ¿y puede ser distancia a los posibles compradores? No, porque en definitiva, si vos tenés un negocio, el comprador tiene que ir a tu negocio, no tu negocio al comprador. Y en este caso puede ser para abastecer a los municipios, para algo lado urbano. O sea que puede ser autosustentado, puede ser plata del municipio. Entonces, ni siquiera tendrías un comprador, o sea, vos vas a estar produciendo para yo poner arbolado urbano, por ejemplo. De hecho, algunas localidades, como por ejemplo Orán, e inclusive Salta Capital, tienen viveros forestales propios. ¿Sí? A la dirección de los vientos. Estamos hablando de toda el área de estudio, vamos a tener el mismo comportamiento de los vientos. O sea, si estamos hablando ya de un área mucho más grande, ahí puede ser que siempre, ¿sí? Igual que las condiciones climáticas, pero el área de estudio que estamos tomando, que es la de práctico 7 y 8, no es significativamente grande, entonces no cambia las condiciones ambientales. Acá me preguntan suelo, por ejemplo, suelos medianos. ¿Podría ser un criterio de peso? Ustedes van, si, por ejemplo, si ustedes quisieran producir árboles para madera, por ejemplo, para cajonera o eucalipto, para poste, etc., el suelo sí juega un rol fundamental. ¿Sí? Tipo de suelo. Profe, Pero si vamos yo creo que para un vivero no, porque vas trasplantando los árboles desde plantines a macetas más y más grandes y se venden como maceta. claro, y después se El lo suelo lo replica elaboramos directamente al nosotros. suelo a donde lo llevamos. O sea, pasa por una justificación y después recién se va a plantar en el sitio donde lo queremos llevar. O sea, que Profe, el suelo en este caso no es un criterio de peso.
Y la superficie disponible, por ejemplo, yo me imagino que obviamente van a ser distintos lotes los que entren en cuestión y seguro va a haber unos que sean más grandes que otros. Ahí uno tendrá que decir dónde, o sea, vamos a ver después en el mapa final que no vamos a tener un solo sitio, que podemos tener una serie de alternativas de sitios. Y no puede ser un criterio el área disponible, por ejemplo, que pese Todavía más. no. Bien. ¿Por qué? Porque después de que tengamos el resultado este, se empieza otro proceso, que es el proceso de selección del área. Una alternativa sería utilizar, por ejemplo, el modelo de multiobjetivo, que ahí yo tengo que cargar, por ejemplo, la especificación de la superficie mínima. Mm, Pero si no, lo que podemos hacer es, una vez que tenemos los sitios, se procede con otra etapa de evaluación, que es la evaluación de la sensibilidad ambiental y el estudio de impacto ambiental. Entonces, vos podés utilizar las diferentes zonas que te dé el análisis multicriterio para hacer un análisis alternativo. Entonces, y ahí empezamos a ver otras alternativas que pueden jugar, como por ejemplo la superficie, la tenencia de la tierra y algunos otros elementos. ¿Sí? Acá hay unos chicos que Profe, pensaron para la mano de urbanización. obra Bien, podría ser. lo estoy escuchando. Si me apago la computadora. Sí, me decían mano de obra. Sí, sí, podría ser un criterio. No es un criterio significativo porque no importa dónde pongan el vivero, la mano de obra va a ir de un lado al otro, y sin moto. Profe, La ¿podría ser disponibilidad de que electricidad. no haya vegetación? Puede ser. Entonces, ahí podemos poner como cuarto criterio uso y cobertura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener en nuestra área de estudio, vamos a tener aproximadamente 4 usos generales, o 4 coberturas. Podemos tener lo que es cobertura urbanizada, donde tenemos vivienda, barrio, etcétera. Tenemos campos de cultivo, tenemos lo que es vegetación de bosque, la parte más alta, un bosque de mayor densidad, y una zona de matorral y vegetación remanente en la zona baja de Valle del Lerma. Entonces tenemos ahí básicamente 4 coberturas a grandes rasgos que podríamos utilizar. ¿Sí? Ahí estamos más o menos. Entonces, yo creo que con esas 4 ya estaríamos este, para trabajar con el vivero. Obviamente podemos utilizar las mismas para lo que es en la urbanización. Igual ahora vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos y teníamos sí, teníamos Pendiente. ¿Cómo? Red de agua. Bien. Eso, obviamente, no podemos usar agua potable para regar plantas. Hay barrios que no tienen agua potable. Entonces, como acceso al agua, vamos a tomar otra cosa. ¿Sí? Lo vamos a tomar como la proximidad de cuerpos de agua, a ríos y arroyos. ¿Sí?
Y había uno más, acceso al agua pendiente, accesibilidad, acceso al agua y Uso y cobertura. Cobertura. entonces, bien, perfecto. Vamos con los de urbanización. Profe, Sí, para el vivero forestal, ¿se podría tener en cuenta el acceso a la energía eléctrica? ¿A la red de energía eléctrica? sí lo podríamos poner, pero, o sea, nosotros podemos empezar a agregar mucho más. Lo cual va a ser más como trabajar, pensando en esto, puede agregar todos los criterios que crean que son importantes. Estaría bueno esto. El tema es que, bueno, hay que conseguir las capas de distribución de red eléctrica. Que se las consiga la distribución de media y baja tensión, se las consigue, ¿no? Se podría utilizar eso. Pero bueno, a los fines de este práctico no lo vamos a complejizar, lo vamos a tomar como que si hay una calle o una ruta ya tiene una conexión eléctrica, ¿viste? Que los cables van por los caminos, entonces vamos a considerar que juntamente con el acceso también van los caminos. Para todo lo que es iluminación, etcétera, para todas las tareas, ¿no? Acá me preguntan si el tema de iluminación o un lugar sombrío para lo que es vegetación. Obviamente, para lo que es germinación de especies forestales, por lo general, para que las plantas emerjan, muchas veces se requiere de que no haya iluminación directa. Para algunas especies, por ejemplo, el pino del cerro necesita que tenga una condición de sombra, no demasiada sombra ni tampoco iluminación directa. Entonces tiene que haber, pero bueno, eso uno lo puede lograr con una media sombra nada más. Y hay otras especies que necesitan iluminación directa para germinar. Entonces, si hablamos en un bosque natural, son esos claros que se forman por incendio o por caída de árboles viejos que van a dar lugar a que germinen estas especies que sí necesitan mucha iluminación, como por ejemplo las de selva de transición, hay muchas como la tipa, el pacará o el mismo cebil, que son plantas hesiófitas, que son aquellas que necesitan mucha iluminación, ¿no? Un segundo, ya vamos a cargar. Ahora bien, esto es para urbanización. ¿Qué criterios estuvieron pensando ustedes para urbanización? Profe, en un criterio ambiental podría ser la geomorfología, la pendiente del terreno, la estabilidad de las rocas, también la probabilidad de inundaciones en la zona. Bien, esos ya son criterios de riesgo. O sea, cuando nosotros hablamos de criterios de riesgo, vos podés elaborar un mapa de riesgo directamente. Riesgo de inundación. Lo que es área urbana del centro. Vamos a tomar como criterio algunos criterios geomorfológicos, sí el topográfico, que es la pendiente, pero no vamos a tomar los criterios, por ejemplo, los que nos marcan deslizamientos, etcétera, porque en general no hay demasiados eventos de ese tipo en el Valle del Lerma. Por eso no llegaría a ser significativo. Pero, ojo,
eso no quita de que el riesgo de inundación se presente, ¿no? Entonces, acá vamos a poner un segundito, si no tengo acá, ya les comparto. Estos son criterios que vamos a utilizar para el vivero forestal, que son todos de aptitud, ¿sí? Mientras que para urbanización vamos a usar criterios de aptitud y riesgo. Entonces, como criterio de riesgo, vamos a poner inundaciones, ¿sí? Y vamos a utilizar como criterio para inundaciones una distancia prudencial en función de la normativa de líneas de protección de ribera. O sea, que nadie puede construir líneas de protección de ribera. Por lo tanto, vamos a dejar 100 metros a ambos lados de cada uno de los cauces, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a poner aquí después. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver eso. ¿Qué otro criterio tenemos para urbanización? Podemos usar cobertura. Profe, yo me acuerdo que fui a una charla del profe Segueso y él hablaba del problema de acceso a agua antes de agrandar las Sí, le ciudades. escucho. Por ejemplo, él decía que en Cochabamba, que él hizo un trabajo ahí, no tenían agua y era uno de los problemas antes de crecimiento poblacional, digamos. Y para Salta, acceso al agua no sería limitante, o sea, no sería tan importante, ¿verdad? Porque acá llueve mucho, digamos, tenemos muchos cursos de agua. O sea, todas las Yo ciudades sí tienen... quiero colocarlo. Yo quiero colocar acceso al agua o cercanía a los pozos subterráneos, que son de donde también pueden sacar el agua para potabilizarla y enviarla a los Hoy en barrios. día no puede hablar de cercanía a los pozos de agua, porque cada loteo tiene que tener su propio pozo de agua. ¿Sí? ¿Y A hay eso alguna capa de agua subterránea? Porque yo busqué en IRESA y no encontré. Pongo subterráneo y no me no aparece hay nada. o sea, no hay un mapa de las capas de agua subterránea. Vos tenés, por ejemplo, tenés en la biblioteca el trabajo de la tesis doctoral de Guillermo Baudino, donde mapea todo el acuífero de Valle del Lerma. Interesante Guillermo trabajo. Baudino. Baudino. Sí. Fue ¿Es decano de de la facultad. geología? Es de geología. Ah, Baudino, Doctor de en geología. Pero en sí, cada vez que se hace un trabajo de perforación de pozo, uno no puede recurrir a esos mapas. ¿Por qué? Porque en cada caso particular, lo que se hace es un sondeo geoeléctrico para determinar la presencia de los acuíferos en profundidad. Y en base a eso, a ese estudio preliminar, recién se hace el presupuesto de la perforación del pozo y se define la profundidad de perforación. Después, cuando uno ya sabe en qué sitio están los acuíferos, se empieza a perforar y dice, bueno, tenemos que perforar 120 metros, 150 metros, y se van metiendo caños ciegos. Son caños que te aíslan el suelo. Cuando vos llegaste al agua, ahí se pone un caño especial, que es como si fuera un caño hecho de mimbre, pero es todo de acero, y se baja. ¿Para qué? Para que el agua pase filtrada hacia adentro del pozo. Y se pone un caño en cada uno de los acuíferos. Pero para ello se va analizando el tipo de roca, se hace lo que se llama perfilaje del pozo. Todo eso, ¿Perfilaje? sí, perfilaje. Todo eso tiene que estar presentado en un proyecto Aguas del Norte. Y el proyecto se tiene que perforar en función de la legislación vigente, tiene que estar
avalado por las condiciones que requiere Aguas del Norte y las que le solicita la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia de Salta. Si no se hace con todas esas cuestiones, el pozo no va a ser apto para suministrar agua al barrio. Y además, esa agua que se extrae del pozo se tiene que potabilizar y luego recién distribuir al barrio. ¿Sí? Cuando ese pozo está en condiciones, recién Agua del Norte recibe la donación del pozo. O sea, Agua del Norte no invierte ni un peso. El que Solo cobra. Solo cobra, exactamente. Bueno, lo mismo pasa con la luz. Si ustedes van a hacer un barrio, ustedes tienen que invertir en el estudio de sondeo geológico, el perfilaje geológico, o ya no va a ser el nombre, se hacen envíos de pulso de sonar más o menos, y se hace el estudio para ver qué hay debajo del suelo. Que no son muchos los que lo hacen, ¿no? Uno tiene que invertir eso, en la perforación del pozo. Son varios millones de pesos que cuesta la perforación de un pozo. Y una vez que tiene todo eso en condiciones, tiene que hacer la instalación del tendido de la red eléctrica. Imagínense, son todos cables de baja tensión, de baja y media tensión, con los transformadores, los postes de luz, todo lo demás. Sale cientos de millones de pesos. O sea, estamos hablando 100 metros de cable, de tendido de cable, te sale más o menos 4 millones de pesos. Imagínense los cables para todo un barrio. Y lo único que hace EDESA es mandar una camionetita de supervisión para controlar el empalme a la red troncal. Y después EDESA empieza a cobrar. ¿Sí? Ellos no invierten ni un peso. Así funciona esto. Así está armado ahora, para que ellos solamente cobren y no hayan inversiones de obra. ¿Sí? Y ustedes como propietarios del loteo, lo único que reciben es de EDESA, es que le den una compensación en energía por la cantidad de plata invertida. O sea, van a tener para vivir gratis la luz de su casa por 200 años más o menos. O sea, le va a faltar la vida para gastar la luz que le debe EDESA a ustedes. ¿Puede ser para una empresa o sí para un domicilio? Esa devolución. Uno puede decir para dónde, ¿no? Ah. Y en este caso, profe, nosotros estamos haciendo a nombre de la municipalidad o de un loteo privado. Puede ser para cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Ah, bien. Queremos instalar un loteo, nada más. Entonces, entre los criterios dijimos, pendiente, ¿sí? Uso y cobertura del suelo. Después ponemos los riesgos. Accesibilidad, ¿qué piensan ustedes? ¿Puede ser? Sí. Sí. ¿Sí? Accesibilidad. Acceso al agua no vamos a poner, ¿por qué? Y porque sí o sí tiene que perforar un pozo. Sea lo que sea el loteo. Y el cuarto va a ser el de riesgo de inundaciones. ¿Sí? Los primeros son de aptitud y el último es de riesgo. Entonces, cada uno de ellos, vamos a empezar por los criterios de vivero forestal, vamos a poner, por ejemplo, pendiente, ¿sí? Y acá vamos a poner el tipo de pendiente, vamos a poner de 0 al 7%. ¿Sí? 7 al 7%, 15 al 30%, y podemos poner
mayor al 30%. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner, así como decía el tallercito, referencia, y acá vamos a poner valor. Y eso lo van a tener que hacer. Ya tenemos aunado los criterios. Ahora vamos a poner accesibilidad, acceso al agua y cobertura. Bien, perfecto. ¿Cuál es la preferencia de ustedes para el vivero forestal? Pendiente de 0,7 o mayor de 30 es la preferencia más alta. ¿Qué es lo que nos va a favorecer a nosotros? ¿A la menor pendiente o la mayor pendiente? Que sea más menor. plano. Entonces acá le vamos a poner alto. Podemos poner acá bajo. Acá podemos poner bajo y medio alto. Por poner un denominativo o un apelativo de referencia. Acá, en valor, tenemos que poner un valor de 1 a 10. No hace falta que llegue a 10 y no hace falta que llegue a 1. Ustedes tienen que determinar cuánto peso tiene ese valor. O sea, cuál es el valor de una pendiente de 0 a 7%. ¿Qué opinan ustedes? Un 10. Pueden darle el valor que ustedes quieran, ¿no? 10. De 7 al 15. Un 6, profe. 7. Ahí dice por ahí. Del 15 al 30. Puede ser un 3. 4. Entre 4 puede ser. Un 2. 1. El último. Bien. 1. O 1 dice por allá. Bien. Ahora vamos con accesibilidad. ¿Sí? Accesibilidad. Vamos a poner a 150 metros. La de 0 sería, vamos a poner bien, de 0 a 150 metros. De 150 a 250 metros. De 250 a 500 metros. Y mayor. O sea, esa es la distancia de nuestro vivero a algún camino, donde hay electricidad, donde tenemos un acceso. Preferencia. ¿Cuál va a tener una preferencia alta? El de 0 a 150. Bien. Entonces, acá va a ser de la misma manera que acá. Yo puedo copiar la preferencia y ponerla acá. Y ahora sí me dan el valor. Profe, Sí. la accesibilidad está dada en metros. En metros serían esto. Claro. Acá podemos poner o aumentar el valor. Podemos poner 450. Acá podemos poner 800 y mayor de 800, por ejemplo. ¿Sí? Ahora sí, le damos un valor a esto. ¿Qué valor de 0 a 150? Un 9. Un 9. Ahí tenemos ya una
propuesta. El segundo, de 150 a 450. 7, profe. 7. Un 5. 5 Y un 3. y un 3. Puede ser. Esos valores lo van diciendo ustedes, ¿no? Profe, Sí. el tema ahí de los valores, digamos, es como, tiene que estar asociado también a los otros criterios. No. O sea, esto es cuánto ustedes consideran que favorece a su emprendimiento. Ese es el valor que están acá poniendo. Claro, pero sería solo en función de este criterio, porque eso digo, si vamos a clasificar también a todos los criterios entre un rango de 0 a 10, el más Sí. preferente que acá, que sería como de 0 a 150, también le pondría 10, digamos. Puede ser, ese puede ser un criterio. Por eso No necesariamente. me dio la duda, era que todos los criterios estaban relacionados, digamos. Este Cada uno lo vamos a valor, trabajar de manera. este valor puede surgir de un taller de valoración. O sea, esa es la idea. La idea era que ustedes en grupo, cada uno le ponga un número, ¿sí? Le ponemos un 10 acá, listo. Entonces, este número puede surgir del promedio de los valores asignados por cada integrante del grupo. ¿Me entienden? Claro. Eso podría ser un criterio que hacemos. El promedio de los valores asignados por todos los participantes del taller es el valor que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Bien. Para el acceso al agua, también vamos a poner lo mismo. Acá lo vamos a hacer fácil, vamos a copiar esto, ¿no? De 150 metros a 400 y de 800 metros. Perdón, acá lo vamos a poner 350 metros. ¿Por qué? Porque no es tan caro llevar una manguera para agua como crear un camino. 750 a 1500 y mayores a 1500. ¿Sí? Porque el acceso al agua lo podemos llevar por la manguera de una pulgada y listo. Con la bombita de agua ya está en 700. El valor. ¿Qué valor le ponemos acá? 10. Bien. 10. De 350 a 700. 8. ¿El que sigue? 5. 5. Puede ser. Díganme sin miedo, acá no hay posibilidad de equivocarse. El último uno. Puede ser. Entonces, o sea, esto, ¿a qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Estos valores van a estar mejor ajustados en base a cuando ustedes más conozcan el proyecto y qué es lo que quieren hacer y cuánto les dificulta o les favorece cada una de estas cosas, ¿sí? Y estas preferencias. Para lo que es el uso del suelo, vamos a poner las preferencias. Acá vamos a poner casa, hormiga, cobertura. Esa va a ser nuestra preferencia más alta. ¿Por qué? Un problema. Luego, con matorral.
Luego vamos a tener OG y por último urbanización. ¿Sí? Perdón, vamos a quitar urbanización de cobertura. Y acá vamos a dejar simplemente 3 clases. Lo voy a hacer. ¿Por qué? No vamos a construir el vivero en ninguna urbanización. ¿De acuerdo? Entonces, si no vamos a construir el vivero en ninguna urbanización, la capa de urbanización va a ser una limitante. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya sacamos algunos elementos de uso y cobertura y lo transformamos en una limitante, porque eso directamente no lo podemos utilizar. Bien. Preferencia. ¿Alto qué valor? Profe, ¿y zona de cultivos? Obviamente que sí lo podemos utilizar. Y ahí entraría en escasa o nula cobertura. Claro. Sobre todo si tenemos un imagen de invierno. Entonces acá le podremos poner un valor alto. ¿Qué valor dirían ustedes? Un 9. Bien, 9. Vamos a poner bien. Matorral. El matorral es todo eso que aparece después de que se desmontó y no se cultiva más, ¿no? Puede haber algún otro arbolito, churqui sobre todo. Un 7. Es un 7. Y un bosque, comparado con los otros, Un 1 por los costos. bien. Ahí lo tenemos. Entonces, hoy vamos a llegar hasta ahí con esto. Yo después les comparto el Excel, les mando a todos. O sea, con esto para vivero forestal. Ahora seguimos con la urbanización. Mañana lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar el método de jerarquía analítica, ¿sí? Para determinar el peso de cada uno de los criterios. Y acá vamos a hacer el peso. Y con el peso y estos datos ya podemos crear todas las capas y elaborar el multicriterio. Lo mismo vamos a hacer acá para el otro. Pendiente. Introducciones. Y acá vamos a poner. Bien, perfecto. Vamos a ver. Acá voy a borrar esto. Y vamos a empezar la valoración para urbanización. En el caso de urbanización, las pendientes. Acá podemos jugar un poco. Podemos definirla en 7% o podemos bajarlo en 5%. ¿Por qué? Porque 7% creo que es uno de los límites para el trazado de calle. Acá podemos poner un 10%. Acá va de un 10 a un 15. Y acá es mayor a 15%. Ahí está. Entonces, la preferencia sigue siendo alto para las bajas pendientes. ¿Qué valor le ponemos a la primera? 10. Segunda, el 10%. Podría ser 9, profe, porque no es tan
Puede ser 9, puede ser un 8. Ustedes Un lo 8. Un 8. es un valor alto, ¿sí? Sí. Ahora, del 10 al 15% Un 3. 5. puede ser un 5, como dicen por ahí. Y mayor al 15%, 1. 0. pueden poner 1, ¿sí? Bien. Profe, otro criterio para urbanización no puede ser el tipo de suelo. No, porque el tipo de suelo, ustedes lo van a... o Rellenar sea, con se construye sobre cualquier tipo de suelo, hasta sobre arena se puede construir. Sí, o sea, varía un poco la tecnología, el tipo de cimiento que tiene que hacer, pero lo demás se puede construir sobre cualquier tipo de suelo. Fíjense en Dubái, el barrio más caro de Dubái, ¿dónde está construido? Sobre el mar. Profe, pero Me hablan de justamente una ahí isla artificial. no sería un indicativo de otro, por ejemplo, de los ¿El costos de riesgo? la construcción o de los costos de construcción. Por ahí también hace que yo no sea conveniente construir en determinados lugares por los altos costos que Ahora, requiere. ustedes ahí tendrían que aplicar otros métodos de valoración. Por ejemplo, el método de los precios hedónicos. ¿Saben cuánto cuesta construir 3 cerritos en la zona que está pegada al cerro? Solamente construir los cimientos de una casa le sale entre 400 y 500.000 dólares. Los cimientos de una casa. ¿Sí? ¿Eso es por el lugar, profe, solamente? Y el terreno vale 100.000 dólares, un terreno de 10 por 30 metros. Por la ubicación, por la vista que tenés. O sea, hay Como en otro Granburg, valor profe. más allá del suelo. En Granburg está construido sobre el OES. Profe, pero también requiere Ahí podés tener hacer una una tener cerrito, hay pendientes, hay que nivelar, todo eso también es costoso. Y sí, pero por más que sea costosa la construcción, la gente paga fortuna por esos terrenos. Son los terrenos más caros de Salta. ¿Me entienden? O sea que el Sí. suelo no tiene que ver con el valor de la propiedad. Podemos Ni poner entonces cuánto voy costo a de gastar yo para construcción. construir. ¿Cómo? Por ejemplo, podríamos usar una, porque yo creo que el criterio económico ahí sí influiría, porque justamente es una urbanización. O sea, no me va a salir lo mismo construir en determinado barrio que en otro. O sea, sí sería un criterio que me permitiría seleccionar a mí mi lugar, ¿o no? ¿No tendría un peso? No necesariamente. ¿Por qué? Porque todo lo que es en el área de estudio, básicamente, ahora si tuviéramos un área más grande puede ser, ahí sí yo metería suelo. Y ahí hablamos ya de geotecnología. Profe, no se le escucha. Entonces, sí, ahí el suelo sería un elemento. Estamos hablando de fondos de Valle de Lerma, son depósitos aluviales. A lo sumo te va a cambiar de un suelo franco a un suelo con pedregal, con mucha piedra, pero en todos los suelos, todas las unidades de suelo, es factible de realizar construcciones edilicias. Entonces, por ahí uno tendría que, si queremos, cuando ustedes quieran realizar un trabajo serio de evaluación multicriterio, primero tenemos que hacer un relevamiento de las condiciones ambientales del lugar, antes de definir los criterios de selección. Profe, ¿eso sería el Tenemos que análisis de basarnos. riesgo? No O necesariamente, parecido. ¿no? Ah, Podemos utilizar un análisis de riesgo previamente elaborado, tenemos que empezar a analizar los tipos de suelo que tenemos en toda la zona en general, pero como les digo, uno que ya conoce todos los suelos, yo por ejemplo, ya más o menos tengo una idea de todos los suelos, en todos los tipos de suelo de Valle de Lerma se puede realizar construcciones de viviendas sin mayores inconvenientes. Entonces, en este caso en particular, no sería un criterio de peso. O sea, en este caso en particular, no quiere decir que si elaboramos el mismo evaluación multicriterio para un loteo en otra localidad, podamos tener problemas con el suelo, obviamente, ¿no?
De hecho, si ustedes creen que el problema del suelo puede ser significativo, de hecho se lo incluye, se lo amplía en el estudio de impacto ambiental. Profe, O para el y estudio ambiental se pueden pedir estudios geotécnicos, o sea, los estudios geotécnicos les van a dar a ustedes la seguridad de que se pueda construir en ese tipo de suelo, básicamente. profe, ¿y el barrio podría ser un criterio, por ejemplo? ¿El barrio en donde se va a realizar la construcción o la urbanización? O sea, el O sea, análisis depende del del objetivo. criterio, Por ejemplo, si yo creo que me voy a poner una urbanización, pero lo busco con un fin económico, sí, se importa mucho el mercado inmobiliario y por ahí hay zonas, por ejemplo, en Jujuy, se estaba haciendo un loteo privado cerca de el barrio, cerca de, bueno, de lo que es Alto Comedero. Y como Alto Comedero comenzó a crecer para ese lado, se iban desvalorizando ese loteo, por ejemplo. Ahora si es, por ejemplo, de algo público, ya también podría usar otro criterio, pero no sé, ¿podría ser incluido? ¿Sería válido? les decía eh, que no es lo mismo, o sea, cuando ustedes ya resuelven y tienen el resultado de cuáles son las zonas ambientalmente más adecuadas para hacer un barrio, se procede al segundo análisis, a tomar la decisión de dónde hacer el barrio. Y ahí puede entrar un poco el criterio que decía su compañero. O sea, ¿de dónde voy a tener, si yo estoy haciendo un loteo privado, dónde voy a tener el mayor retorno por los terrenos? Puedo aplicar el método de precios hedónicos. No es lo mismo hacer un barrio al lado de Solidaridad, donde tenemos todos asentamientos a la vuelta y el basural de San Javier cerca, que hacerlo al lado del Alto de San Lorenzo, donde son los terrenos más caros de Valle del Lerma. ¿Me entienden? Entonces, ahí ya ponemos en juego otro criterio de decisión, pero es otro análisis que se realiza. ¿Sí? Bien. Si no, tranquilamente, ustedes podrían elaborar un mapa de la zonificación en función del método de costos de precios hedónicos, pero fíjense que ahí el análisis se les va a encarecer. ¿Por qué? Porque tienen que hacer el análisis para todo el territorio. En cambio, si yo ya saqué el multicriterio, voy a tener que hacer solamente el análisis para la zona de mayor capacidad de acogida que tenga. O sea, me simplifica el análisis de precios hedónicos. O el método que ustedes quieran aplicarle para decir dónde voy a hacer el loteo. ¿Sí? Perfecto. O sea, esto sería un análisis más que nada de condiciones físicas. Ya la otra parte, que es como la económica y la social, sería un post-análisis de esto. Solo usándolo. ¿Por qué? Porque si yo tendría que incluirlo acá, tendría que hacer un análisis de detalle para un área muy grande. Claro, sí. No es lo mismo hacer un estudio de impacto de un loteo en el lugar del loteo que hacer el estudio de impacto en todo el Valle del Lerma por si el loteo cae en algún lado. Obviamente, eso te va a encarecer mucho el trabajo, ¿no? Porque vos tenés que meter gente a laburar en el campo. O sea, si vos no seguís estas metodologías más o menos en este sentido, después te encarece vos el presupuesto para la realización del trabajo. Y obviamente, si vos cobras mucho más caro,
van a ir a buscar otro. Claro, es como un poco de lo general a lo específico. Exactamente. Para inundaciones vamos a tomar de 0 a 150 metros, creo que 100 metros nada más. 100 metros es la línea de protección de ribera, creo que a 100 metros de la línea de protección de ribera. Vamos a tomar de 100 a 250 metros, 150 a 500 metros y mayor a... Fíjense acá la preferencia. ¿Ustedes quieren estar cerca o lejos de un cuerpo de agua, de un río? Lejos. Lejos, entonces acá la preferencia va a ser alto y acá va a ser bajo. Fíjense cómo cambia la preferencia, porque esto es una capa de riesgo, ¿sí? Entonces, acá nos faltaría valorar accesibilidad y podemos darle valor de accesibilidad, cuanto más cerca mejor, podemos dar un valor de 10, el que sigue, ¿qué opinan ustedes? Cercanía de camino. Y un 8, un Un 9, 8, un porque 7. Un Ah, perdón. 8. sigue siendo importante. La que sigue, 6. bien. Y más de 800 metros, Un 3. Sí, un 4, un 3. ahí está. Para uso, escasa o nula cobertura, 10 me simplifica todo el... fíjense que a veces este criterio es el fundamental para decir si un estudio va a tener o no audiencia pública. Y el que sigue, pastizar o matorral, es una limpieza con desmalezado, ¿no? A la mano. Sí, un 8. Un 8. Un 8. Y que haya un bosque, Ahí sí, un 1, un 2, por el costo. podemos poner un 2. Bien. Inundaciones. Preferencia, alto. ¿Qué le damos? A más de 500 metros de lugares de Y un 10. 10. Fíjense que acaba al revés, ¿no? De 250 a 500, Un 8. de 100 a 250, Y yo pondría un 4 ahí, porque ahí sí ya habría riesgo para las extraordinarias. bien. Perfecto. Y un 1 es muy cerca de 0, estás al lado del río. Y fíjense en que acá, después yo lo voy a pasar. Acá podemos tener como limitantes, ¿sí? Selvas, ¿sí? Área, Ya urbanizada. ríos, urbanizaciones. ¿Por qué? Porque el río y 100 metros a cada lado no podemos construir, ¿sí? Ujú. Y a partir de esos 100 metros vamos a tomar 100 metros más. el área esta de inundaciones. Entonces, acá le podemos poner, por ejemplo, perdón, ahí lo vamos a dejar a eso, ¿sí? Y yo ya les voy a enviar ahora el documento en Excel para que lo tengan con las limitantes de tanto de urbanización como la de la instalación del vivero forestal. Que en el vivero forestal tenemos dos limitantes nada más, que son la urbanización y las áreas protegidas. Y mañana vamos a hacer la valoración por el método de jerarquías analíticas de SATI
para definir los pesos para cada uno de los criterios. Y ya con eso ya podemos empezar a trabajar creando las imágenes. ¿Sí? Así que, Bien, bueno, profe. hasta ahí vamos a llegar hoy, chicos. Bien, profe. Me dan un segundito, no les tomé lista. Ahora, a ver, como vuelvo atrás. Denme un segundito. Ahora sí. No se me muevan.